Amén. Vamos con el mensaje. El mensaje de hoy está titulado Garantías en la resurrección de Cristo. Garantías na resurrección de Cristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los versículos 1 al 23. Versículos 1 hasta el 23 dice lo siguiente: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pues apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra. Estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando el día de la resurrección del Señor Jesucristo, que se levantó de entre los muertos. Y tal vez podríamos hacer un pequeño análisis de lo que fue este tiempo para el Señor Jesucristo. Podríamos ver a esos discípulos que caminaban con Él, y dentro de esos 12 discípulos a uno, a Judas, aquel que lo traicionó, traicionó a Jesús. Podríamos ver ese tiempo aproximándose a la cruz, cuando Pedro, ese apóstol Pedro que dijo que iría por Jesús hasta la muerte, lo negó 3 veces. Podríamos ver la decisión del gobernador, de Pilatos, de soltar, liberar a un ladrón y enviar al Señor Jesucristo a la cruz, a la muerte. Podríamos ver allí a Jesús en la cruz del Calvario, su sufrimiento, cómo le colocan una corona de espinas. Podríamos ver cómo es de que le traspasa una espada por el lado de su cuerpo. Y todo eso, ¿por qué? Todo eso por amor.
La Biblia dice de que fue la muerte sustituta de los pecadores. O sea, tú y yo merecíamos estar en ese lugar. La Biblia enseña de que en el Antiguo Testamento, para que la persona pudiese ser redimida, tenía que pagar con su propia vida. Y el Señor Jesús, Él tomó tu lugar y mi lugar. El Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Él llevó nuestros pecados allí en la cruz. Y ese, mis queridos hermanos, es el amor más grande. Es el amor supremo de Dios, como lo enseña la palabra. Si vas a un libro anterior, en el libro de Romanos capítulo 5, el versículo 8, es un versículo famoso. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor tan grande de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, tú y yo, Cristo murió por nosotros. El Señor tomó nuestro lugar. El Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Pero el Evangelio no termina allí. Porque si el Evangelio terminase allí con la muerte de Jesús, pues Jesús sería igual que muchos otros líderes religiosos, como muchos otros profetas. El Evangelio va más allá de la muerte del Señor Jesucristo. Y el Evangelio va hacia la resurrección. Hacia la resurrección de Jesús. Lo hemos visto aquí en Corintios. Vamos a leerlo una vez más. Primera de Corintios capítulo 15. Fíjense el versículo 3 y 4. Primera de Corintios 15, versos 3 y 4 dice: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esto es lo que las Escrituras, lo que la Biblia nos enseña, de que Cristo murió, de que fue sepultado, pero que al tercer día Jesús resucitó. Al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos. Ya estaba profetizado. Ya estaba profetizado de que Jesucristo habría de morir por nuestros pecados. Él iría a ser el sustituto. Él iría a ser ese cordero de Dios. Se necesitaba en el Antiguo Testamento un cordero, ser sacrificado para poder de esa manera expiar, para poder de esa manera perdonar los pecados del pueblo. Y Jesús fue ese cordero. ¿Recuerdan? Lembran a Juan el Bautista, cuando lo ve allí a Jesús, él no dice: he allí Jesús, no, él dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo fue ese Cordero, fue anunciado, fue profetizado de que Él iría a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Pero según este versículo que acabamos de leer, el versículo 4 dice también de que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Igualmente eso también ya estaba profetizado, de que Jesucristo moriría, de que sería sepultado y de que estaría 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Estaría muerto, pero que se iría a levantar. Y mira, esta resurrección es la parte más importante del cristianismo, porque si la resurrección no se hubiese dado, si la resurrección no se hubiese llevado a cabo, el cristianismo no tendría ningún sentido. El cristianismo sería una religión más. Nosotros no somos una religión, pero si sin la resurrección, el cristianismo sería solamente una simple religión como todas las demás, donde el líder habló palabras bonitas, enseñó cosas buenas al pueblo, pero se murió y se quedó allí. Jesucristo hizo la diferencia. Jesucristo se levantó de entre los muertos, y por eso es de que nosotros podemos tener algunas garantías. Esta resurrección nos provee a nosotros 3 garantías que quiero compartir con ustedes en esta tarde. La primera garantía es
la de nuestro Salvador, de que Jesucristo es nuestro Salvador. Vamos a leer Corintios una vez más, los versos 1 al 7, permítanme leerlos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Esta es la primera garantía que nos da la resurrección del Señor Jesucristo. Esto declara de que Cristo es el Hijo de Dios. Fíjate en el libro de Romanos, el libro anterior, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice: declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito da santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Señor. Él fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. Entonces la resurrección declara de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Filho de Deus. Mira, como le decía hace unos instantes, todos los conquistadores murieron y se quedaron allí. Fueron vencidos por la muerte. Los reyes, hubieron grandes reyes en esta tierra. Dominaron muchos países, muchos estados. Pero cada uno de ellos fueron dominados por la muerte. Ninguno de ellos pudo vencer a la muerte. ¿Cuántos filósofos han habido en la humanidad? Mas cada uno de ellos han muerto como lo hacen los necios, negando muchas veces a Dios. Incluso los líderes religiosos, todos los líderes religiosos están allí en su tumba, no su túmulo. Ninguno de ellos se levantó de entre los muertos. Todos quedaron allí para siempre. Todos han muerto, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que la Biblia nos dice. Fíjate en el libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículo 27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia ha establecido que todo ser humano va a morir. Y una sola vez. O sea, no es de que muere, se levanta, resucita y otra vez muere. No dice, está establecido, dice que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hubieron tanta gente importante aún en las mismas escrituras. Por ejemplo, Sansón. Sansón fue un hombre, en alguna otra oportunidad, en mensaje ya les he hablado acerca de él. Él fue un nazareno. Él había dedicado su vida al Señor. Él fue usado para poder librar a su pueblo. Pero Sansón, aún con toda la fuerza, él no tuvo la fuerza suficiente para poder resistir a la muerte. Podríamos ver el caso, por ejemplo, de Salomón. Salomón, dice la Biblia, que fue el hombre más sabio. El hombre más sabio que hubo sobre la tierra. Sin embargo, toda la sabiduría que tenía este hombre no fue suficiente para poder escapar de la muerte. ¿Quién vivió más tiempo en la tierra? Matusalén. Matusalén, dice la Biblia, que vivió 969 años. Pero murió.
Porque así está establecido, según lo que dice aquí este libro de Hebreos, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Todos murieron, mas solamente Cristo fue el único que pudo vencer a la muerte. Fue el único que pudo derrotar a la muerte. Y esta fue la señal de su deidad. Esta es la señal de que Cristo es Dios, como la Biblia, como acabamos de leer. Él fue declarado Hijo de Dios. Solamente Dios puede vencer la muerte. Pueden haber muchos líderes religiosos, pueden haber muchos filósofos, pueden haber muchos conquistadores, pero solamente Dios es aquel que puede conquistar la muerte. El Señor Jesucristo, durante su ministerio aquí en la tierra, Él dejó algunos puntos, Él dejó algunas señales. Por ejemplo, vamos al libro de Juan, el Evangelio de João, capítulo 2. Y a través de estos versículos vamos a ver cómo es de que Él nos va a mostrar su divinidad. Juan capítulo 2, versos 18 al 22. João 2, 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Verso 20. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús durante su ministerio ya estaba dando señales de lo que iba a acontecer. Pero no solamente de que él iba a morir, sino de que iba a levantarse. El Señor Jesucristo dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. En 3 días Él iba a resucitar. Otro pasaje en el libro de Mateo, capítulo 12, el versículo 40. Tenemos aquí la señal del profeta Jonás. Mateo, capítulo 12, el versículo 40. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Igualmente, ahí el mismo Señor Jesús toma de referencia lo que había sucedido con el profeta Jonás, cuando fue tragado por un gran pez y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor Jesús toma este acontecimiento y dice de que así como estuvo Jonás, el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Pero no solamente Jesucristo iba a morir. Fíjate en el libro de Juan, capítulo 10. João, capítulo 10. Versos 17 y 18. Otra señal de su divinidad. João 10, Juan 10, 17 y 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. El Señor Jesucristo aquí nos está diciendo de que Él tiene el poder para poner su vida y el poder también para volverla a tomar.
Estaba poniendo su vida en rescate de los demás, estaba muriendo, mas Él también tenía el poder para poder una vez más volver a tomar la vida. Así que esa es la primera garantía que tú y yo nos tenemos en cuanto a la resurrección, de que Jesucristo es nuestro Salvador porque Él venció la muerte. Pero no solamente esa garantía, sino que la segunda garantía es de que Jesucristo, la garantía de nuestra salvación. No solamente que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, sino de que tú y yo podemos tener la garantía de que somos salvos. Vamos a regresar a Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los versos 17 al 20. Tal vez para algunos es un poco confuso lo que dice aquí Pablo, mas vamos a analizarlo. Dice, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pablo comienza aquí este versículo 17 con un temeroso sí en español, en portugués y. Dice allí este versículo, y si Cristo no resucitó. Él coloca allí una metáfora de que si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué pasaría? De que tú y yo continuaríamos en pecado. Ahí el apóstol Pablo les dice ahí a los corintios, si Cristo no resucitó, ustedes todavía están en sus pecados. Les dice, si Cristo no resucitó, entonces no hay perdón. Ustedes serán eternamente culpables de sus pecados. Si Cristo no resucitó, los muertos no tienen esperanza. Han perecido, han muerto ya por la eternidad. Si Cristo no resucitó, cada enfermedad es mortal. No hay cura, no hay esa esperanza de un milagro porque Cristo fue vencido por la muerte. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, entonces no hay ese gozo, no hay esa alegría del cristiano. Porque lo que hace de que el cristiano pueda estar alegre, pueda estar feliz, es saber de que Cristo se levantó de los muertos, de que tenemos esa esperanza, de que tenemos esa convicción, de que tenemos esa seguridad. Pero dice allí el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y si Cristo no resucitó, mira, tú sigues siendo un pecador. Si Cristo no resucitó, eres culpable por la eternidad. Si Cristo no resucitó, no hay ninguna esperanza. Mas dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Todas esas cosas negativas mencionadas antes se convierten en positivas. Se convierten en positivas. Porque si Cristo no resucitó, ustedes aún están en sus pecados. Mas Cristo resucitó. Y porque Cristo resucitó, tus pecados son perdonados. El apóstol Pablo decía de que no hay perdón, son eternamente culpables si Cristo no resucitó. Mas como Cristo resucitó, hay perdón para nuestros pecados. No importa qué pecado hayas cometido, si tú se lo confiesas al Señor, el Señor te declara el perdón de tus pecados. Decía el apóstol Pablo de que los muertos ya no tienen esperanza. Aquellos muertos que creyeron en el Mesías, que creyeron en Jesús como el Hijo del Hombre, mas si no resucitó, ya están muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado y todos aquellos que creyeron en Jesús como su Salvador personal, pues se levantarán de entre los muertos, porque Jesús venció la muerte. Si Cristo no resucitó, no hay alegría, no hay gozo.
Mas Cristo resucitó y por lo tanto tenemos alegría, tenemos ese gozo en saber de que nuestro Salvador se levantó de entre los muertos. Tenemos entonces perdón, tenemos vida eterna, tenemos gozo. Esa es la garantía de nuestra salvación, de que tú y yo somos salvos porque nuestros pecados han sido perdonados, de que Cristo se levantó de entre los muertos y porque Él vive, nosotros también tenemos vida eterna. Y una tercera garantía de la resurrección del Señor Jesucristo es de que nosotros también tendremos una resurrección similar, igual a la del Señor Jesús. Regresemos a Corintios 15. Vamos a leer los versos 20 al 23. Primera de Corintios 15, versos 20 al 23. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y aquí está hablando de qué? Aquí está hablando de la resurrección del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿quiénes lo conforman? Todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Todos aquellos que le dijeron: Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, yo te pido que perdones mis pecados. Señor, yo te invito a que entres en mi corazón. Una vez que la persona hace esa decisión, viene a ser parte del cuerpo de Cristo, viene a ser parte de la familia de Dios. Y aquí en estos versículos el apóstol Pablo está hablando de esta resurrección del cuerpo de Cristo. Cristo dice las primicias de la resurrección. Es como en la cosecha, en la colecta. Se hablaba en la Biblia de que las primicias, los primeros frutos, tenían que ser traídos y tenían que ser allí entregados al Señor. Nosotros somos esas primicias. Cuando Cristo venga por su iglesia, por su pueblo, por el cuerpo de Cristo, tú y yo, todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal, resucitaremos, seremos llevados a la presencia del Señor. Aquellos que ya murieron, dice la Biblia de que el Señor hará de que sus cuerpos puedan unirse lo que queda, osos, cinzas, cenizas, y pueda ser transformado en un cuerpo incorruptible. Y aquellos que en esos momentos estén vivos, dice que su cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Y allí su cuerpo y su espíritu juntos subirán a la presencia del Señor. La garantía de la resurrección. No sabemos cuándo Cristo va a volver. Él puede regresar en cualquier momento. Mas si cuando Cristo regrese, tú y yo ya no estamos vivos en esta tierra, pues puedes tener la seguridad y la tranquilidad de que tú vas a resucitar, de que tú vas a levantarte de entre los muertos. Los cristianos serán los que resuciten cuando venga nuestro Señor. Cuando venga nuestro Señor. Fíjate, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, no solamente que queden mis palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice de que primeramente los muertos en Cristo, aquellos que han creído en Jesús, resucitarán primero. Y luego los que estén vivos en ese momento, dice que serán arrebatados, serán llevados según este versículo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En ese momento vamos a ser semejantes a Jesús. En ese momento ya no vamos a tener un cuerpo sujeto al pecado. No vamos a tener un cuerpo sujeto a las enfermedades. Vamos a ser transformados. Conversábamos con algunos hermanos sobre este punto y nos preguntábamos, ¿cómo nos veremos? Muchas veces, tal vez ahora estamos afectados en estos momentos, la mayoría por el cafunch. Y están ahí con los ojos irritados, la nariz, muchas veces la cara hinchada. Pero yo estoy seguro de que cuando estemos con el Señor, como dice la Biblia, que seremos semejantes a Él, será el mejor momento de tu vida. Será el mejor rostro, el mejor cuerpo que tú has tenido. Porque ya no está afecto al pecado ni a las enfermedades. No habrán más limitaciones. Creo que debemos dar gracias a Dios que tenemos un par de ojos para poder ver, nariz, una boca para hablar, 2 manos, 2 pies. Tenemos la facultad de todos nuestros miembros, pero hay cuántas personas que no tienen. Hay cuántas personas que están limitadas y muchas veces nosotros nos quejamos. Pero sea como sea, el día que estemos en la presencia del Señor, no habrán más limitaciones en cuanto a las funciones de nuestros cuerpos. Seremos perfectos, seremos como el Señor Jesucristo. Y estas son las garantías que nosotros podemos tener en relación a la resurrección del Señor Jesucristo. De que Jesús es nuestro Salvador. De que nosotros tenemos salvación en el Señor Jesucristo. Y de que vamos a tener una resurrección similar. Porque el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es ese poder que va a estar trabajando en cada uno de nosotros, si realmente nosotros podemos colocar nuestra confianza en Él. Fíjate en el libro de Romanos 8, verso 11, no está en el proyector. Romanos 8, 11 dice lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, de que tu cuerpo pueda ser vivificado, va a hacer de que tú puedas realmente también resucitar con Cristo. Si solamente nosotros podemos tener nuestra fe, nuestra confianza colocada en el Señor. Así que yo quiero que tú en esta tarde, si conoces a Jesús como tu Salvador personal, puedas descansar en estas garantías de que Jesús es nuestro Salvador. De que puedas descansar en la garantía de nuestra salvación. Somos salvos. Y el día que tú mueras,
Tú irás directamente a la presencia del Señor. No estarás esperando en el limbo como algunas religiones enseñan. No estarás esperando de que Dios te coloque en una balanza. No, si tú has creído en Jesús como tu Salvador personal, tú irás directamente a la presencia del Señor. Y que puedas descansar también en la garantía de que vas a resucitar. Pero ¿cómo si yo voy a ir directamente a la presencia del Señor? Pues tu cuerpo se va a unir a tu espíritu. Y allí estará junto tu cuerpo y tu espíritu, ya glorificado, ya incorruptible. Y será semejante al Señor. Mas si aún tú no tienes esa seguridad, si tú no tienes la seguridad de que si murieses hoy, irías a la presencia de Dios, si aún tú no le has entregado tu vida al Señor, es el momento, es el tiempo de que tú le puedas decir: Señor, perdona mis pecados. Que le puedas decir: Señor, yo creo en ti. De que estas garantías que hemos hablado en esta tarde puedan ser tuyas también. De que tú puedas tener a Jesús como tu Salvador. No una religión, no una iglesia, porque ninguna religión ni ninguna iglesia te puede salvar. Solamente Jesús. Solamente Jesús. De que tú puedas tener la garantía de tu salvación. Esa salvación que solamente te la puede garantizar a aquel que venció la muerte. Y el único que venció la muerte fue Jesucristo. Él se levantó de entre los muertos para que, si Él vive, nosotros también vivamos. Como decía el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más miserables de esta tierra, porque estamos creyendo en alguien que fue vencido por la muerte. Mas el mismo apóstol Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Y gloria a Dios, porque Él venció la muerte. Y tú puedes tener esa seguridad, tú puedes tener esa tranquilidad de que tu salvación está segura en Cristo, en aquel que venció la muerte, en aquel que venció el pecado, que venció aún al diablo. Porque Él se levantó de entre los muertos. Y que puedas descansar en esa tercera garantía de que tú también vas a resucitar y vas a ser semejante al Señor. Cristo ha resucitado. Y yo te pregunto, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a mudar esto tu vida? Tal vez has pasado cuántos años celebrando la Pascua, celebrando la Semana Santa y diciendo: sí, Jesús se levantó de entre los muertos, mas no ha sido real en tu vida. Que en esta tarde esa resurrección de Jesús pueda ser real en tu vida. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar. Ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que en esta tarde está aquí. Es el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en esta tarde quiere darte vida, quiere darte salvación. Yo te invito a cerrar tus ojos, fechar tus ojos, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias porque hoy podemos celebrar la Pascua. Podemos celebrar, Señor, este día glorioso de que tú te levantaste de entre los muertos. Y Señor, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está aquí en esta tarde. Y queremos pedirte, Señor, que así como tu cuerpo, todos aquellos que ya hemos creído en Cristo, tenemos esa seguridad de nuestra salvación, la seguridad de nuestro Salvador, esa garantía de que vamos a resucitar. Queremos pedirte, oh Espíritu Santo, que tú puedas trabajar de tal manera que aquellas personas que aún no tienen esa seguridad, esa garantía en su vida, la puedan tener hoy.
que puedan entregar sus vidas, no a una iglesia ni a una religión, sino a Jesús, a aquel que murió en la cruz por sus pecados, aquel que fue a la tumba, no túmulo, por 3 días y 3 noches, pero que venció la muerte y se levantó de entre los muertos al 3er día. Mientras estamos con los ojos cerrados, los rostros inclinados, yo quiero preguntarte, ¿será de que tú tienes esa seguridad, esa convicción de que si tú mueres hoy vas a ir a la presencia de Dios? Si no la tienes, si no tienes esa seguridad de que vas a ir al cielo, no sé, entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Entrégale tu vida, porque no hay nadie que haya hecho lo que Él hizo. Él murió en la cruz por tus pecados. Él fue a la tumba en tu lugar y venció la muerte, el poder de la muerte. Y Él vive, y porque Él vive, Él quiere darte vida eterna en esta tarde. Si hubiese alguien en esta tarde que le quiere entregar su vida a Jesús, si hay alguien en esta tarde que quiere decir: Señor, dame vida eterna, yo quiero tener esa seguridad, yo quiero tener esa garantía del mensaje que he escuchado hoy, yo te invito, levanta allí tu mano en señal de que quieres recibir a Jesús. ¿Hay alguien esta tarde? ¿Hay alguien que le dice: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi Salvador? Señor, yo quiero tener vida eterna. ¿Hay alguien? Levanta tu mano ahí donde estás y la puedes volver a bajar sin temor, sin vergüenza. Jesús está esperando por ti. Hoy es el día más importante en la fecha del cristianismo. Jesús venció la muerte. ¿Será de que todos tenemos esa seguridad? ¿Será de que tú tienes esa seguridad de que si mueres hoy vas a ir a la presencia del Señor? Si no, ¿por qué no le entregas tu vida al Señor? ¿Por qué no lo aceptas a Jesús como tu Salvador personal? Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Levanta solamente tu mano y la puedes volver a bajar en señal de que quieres recibir al Señor. Vamos a hacer una oración. Persona que levantó su mano, repite esta oración. Y si tú tal vez por temor o por vergüenza no lo hiciste, repite también esta oración allí donde estás. Yo lo voy a decir en español. Si hablas español, repítelo. Si hablas portugués, repite la oración en portugués. Repite conmigo: Señor, en esta tarde yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, y te doy gracias porque tú moriste en la cruz en mi lugar. Te doy gracias por ese amor tan grande por mí. Y ahora, Señor, yo te invito a entrar en mi corazón, a entrar en mi vida. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame salvación, dame vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque tú vives, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está ahora en medio de nosotros, trabajando en esas vidas y en nuestros corazones, dándonos
dándonos la seguridad de nuestra salvación. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nos das la garantía, Señor, de esa salvación. Te damos, Señor, a ti toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Antes de cantar una música, ¿quién levantó su mano para recibir a Jesús? ¿Quién recibió a Jesús en esta tarde? Sin temor, sin vergüenza. ¿Sí? Ven aquí adelante, por favor. Puedes venir sin temor, sin vergüenza. ¿Hay alguien más que hizo esta decisión? La Biblia dice de que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso aquí al joven? Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Gianfranco. Gianfranco, hoy tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal. La Biblia dice de que a todos aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. A partir de ahora, tú eres hijo de Dios. A partir de ahora, Jesús es tu Salvador. Y a partir de ahora, Jesús te garantiza tu salvación. Amén, que Dios te bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso nuevamente a Gianfranco. Vamos a entonar una música que habla de este poder. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos está aquí entre nosotros, dándonos salvación, dándonos vida eterna. ¿Qué vamos a cantarlas todos juntos, por favor? Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. Ese poder está en cada uno de nosotros, créelo. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu espíritu está en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Vamos a declarar una vez más. Con poder te levantaste de la muerte, eres Dios omnipotente, y tu poder vive en mí, tu
muerte. Eres Dios omnipotente y tu poder vive en mí. Tu espíritu es el poder que te levantó de la muerte. Vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte. Vive en mí, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó. Vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó, vive en mí. Gracias, Señor, porque ese espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu salvación. Ven, dale un aplauso al Señor. Dile a la persona que está a tu lado: feliz Pascua, Jesús vive en mí.